Amados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad es un grato placer contar nuevamente con la presencia de la doctora Rocío Extremadoiro Rioja. Ella es docente investigadora en Ciencias Sociales. Rocío, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias a ti por la invitación, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, con Rocío hoy vamos a hablar de racismo, el racismo que persiste pese a verse decretada en Bolivia la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. No sabemos a cabalidad por qué la humanidad, el ser humano, insiste en mantener divisiones o mantener divididos a sus semejantes por el color de la piel. Así que vamos a hablar un poco de este tema y con el deseo de que aprendamos mejor a vivir en comunión y responder a propósitos superiores de bien colectivo. Rocío escribió un artículo hace tiempo, lo publicó en los tiempos, y habló de lo negro, lo indio y lo blanco. ¿Por qué siguen separándonos dentro de la sociedad en la que vivimos estos tipos de asignaciones a las personas? Bueno, en primer lugar, el racismo es una construcción que de larga data, ¿no? Ha estado presente a lo largo del transcurso de la historia de la humanidad. Es una invención que efectivamente ha servido para justificar la dominación del otro, la explotación del otro, la subalternización. En las guerras, ¿no? Específicamente empieza este tipo de discriminación en el sentido de que cuando tienes que enfrentarte con otro ser humano que de acuerdo a la construcción social sería diferente a ti, sería otro, estaría separado de ti por una frontera nacional, etcétera, tienes que estar dispuesto a matarlo, tienes que estar dispuesto a herirlo, incluso a torturarlo, a someterlo, a quitarle su territorio o quitarle lo que supuestamente es suyo. Y en ese sentido hay construcciones sociales que apuntan a decir que justamente a ese ser humano que vas a someter tendría que ser inferior. Entonces la raza efectivamente es una construcción social que permite, primero, que puedas matar al otro, que lo consideres distinto, no lo consideras tu prójimo, entonces lo puedes matar, lo puedes torturar, lo puedes subalternizar, lo puedes esclavizar, y efectivamente eso tiene que ver también con el dominio, ¿no? Un dominio donde, en un orden mundial donde de alguna manera siempre ha habido élites que han acumulado a costa, por ejemplo, de esclavos, de siervos, y el racismo siempre ha estado detrás de la justificación de este tipo de modos de producción, ¿no? En términos marxistas, ¿no? Entonces, el racismo viene de ahí. Exclusivamente en América Latina la cosa se clarifica mucho porque la raíz del racismo en lo que podríamos llamar los estados nacionales de América Latina tiene una efectivamente herencia colonial, por lo menos el racismo como lo conocemos ahora, ¿no? No es que no haya habido racismo antes de la llegada de los portugueses y de los españoles a América Latina, ¿no? Igual había guerras entre los pueblos, igual había guerras entre las etnias, que también tenían una justificación siempre, ¿no? De la construcción de un otro que tú concibes como inferior, por más que el otro sea igualito a ti, ¿no? O sea, Wallerstein, por ejemplo, decía, que es un autor que trabaja bastante con este tema de la raza, decía de que si no hay negros, entre comillas, te inventas negros blancos. Pero sí tienes que tener disponible ya sea fuerza de trabajo o la posibilidad de someter al otro bajo un constructo que se hace inferior. Y en América Latina el origen del racismo tal como lo conocemos, más allá de que ha habido racismo antes de la colonia, pero el origen del racismo que afecta al Estado Nacional es colonial, ¿no? Efectivamente. Y cuando se fundan los Estados Nacionales en el siglo XIX, no solamente se heredan las estructuras sociales, coloniales, principalmente las relaciones laborales, ¿no? La estructura sociopolítica basada en sistemas esclavistas y feudales, también se hereda una mentalidad
donde se justificaba la explotación de la fuerza de trabajo, en este caso los negros, cuando en los países donde había esclavismo, Brasil, Cuba, etcétera, o los indígenas, ¿no?, en los países donde había una suerte de feudalismo que en Bolivia lo conocemos como pongueaje. Entonces, se justifica de esa manera que tú sometas al otro, sea tu fuerza de trabajo, y no tengas ningún tipo de remordimiento de conciencia. ¿Por qué? Porque poco más por tu raza tú estarías llamado a gobernar y el otro a trabajar para ti, ¿no? Entonces, eso se hereda fuertemente en América Latina, se potencia mucho en el siglo XIX con el pensamiento político de la época, que además tenía un ideal de civilización, ¿no? Tenía un ideal de civilización. La revolución industrial estaba en pleno apogeo, entonces la civilización también era, no solamente era sinónimo de el dominio de la naturaleza por parte del ser humano con la industria, con las cosas que se iban descubriendo en ese tiempo, sino también esa dominación estaba, esa idea de civilización, perdón, estaba también basada en que lo blanco era referente civilizatorio, específicamente el europeo en el siglo XIX, y lo indígena o lo negro sería referente al mismo tiempo de barbarie, de salvajismo. Ahí también lo rural se traspola como sinónimo de la barbarie, del salvajismo, y eso es algo que marca fuertemente nuestro pensamiento político, al punto de que no nos podemos desligar todavía de ciertos estigmas y estos estereotipos respecto al color de la piel de las personas. Eso también está relacionado a un imaginario de casta, un culto también muy fuerte, por ejemplo, a los apellidos, a los orígenes genealógicos, a los orígenes étnicos, que heredamos en América Latina como parte fuerte del pensamiento político, y que a pesar de los intentos transformadores que ya se dan en el siglo XX y en el siglo XXI, igual se mantienen nomás ciertas mentalidades que nos siguen segmentando. Y lo triste es que ya la ciencia ha descubierto de que las razas no existen, ¿no? Eso ya está comprobado científicamente. Todos venimos de un mismo animal, que es el Homo sapiens, una misma especie humana. Ha habido otras especies que han convivido con el Homo sapiens, el neandertal, el denisova, pero se han extinguido. Parece que el Homo sapiens siempre ha sido medio guerrista y por eso los ha matado, parece la hipótesis más fuerte. Pero todos los seres humanos que poblamos actualmente el planeta, en todo lado, en todas partes, somos el Homo sapiens, ¿no? Eso está comprobado por la genética. Y bueno, entonces con esa conclusión simplemente hay que decir que las razas no existen, es una construcción social que efectivamente sirve para justificar la dominación. Sin embargo, bueno, como esto es algo bien humano, se podría decir que todo esto, más allá de las conquistas, el coloniaje y todo, siempre ha existido y siempre tiene una razón de ser en la confrontación con el otro. ¿Y por qué con los tiempos que cambian, con una mayor capacidad de leer la situación en la que vivimos, si podemos decir, somos, digamos así, más racionales, pero esta tendencia en la historia humana persiste? Sí, persiste, y a pesar de lo que ya sabemos, ¿no? Porque como te decía hace un momento, ya está comprobado por la ciencia de que no hay tales razas, de que no hay raza superior ni inferior, simplemente no hay razas, todos somos el mismo animal. Pero lo que más tarda en transformarse siempre son las mentalidades, ¿no? En América Latina específicamente, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, ha habido intentos transformadores de las estructuras sociales que han logrado avances. Pero son avances relativamente tempranos en el caso de Bolivia. O sea, hay que pensar que recién en la segunda mitad del siglo XX, en Bolivia le otorgamos ciudadanía a los indígenas, ¿no? A las mujeres, a las clases subalternizadas, a los que no tenían ni tierra y, bueno, ni renta, etcétera. Entonces, pucha, recién en la segunda mitad del siglo XX reconocemos como ciudadanos a grandes sectores de la población, pero de todas maneras, a pesar de esos avances y otros que han habido viendo a lo largo de la historia del país, a la misma constitución del Estado plurinacional, que es un intento de decir que, bueno, que somos diversos, que tenemos distintas culturas, que tenemos incluso distintas nacionalidades en el seno del Estado, incluso con esas reformas hay cosas que se mantienen fuertemente en las mentalidades. Tal vez cambiar la mentalidad sea una cuestión de mucho más a largo plazo, ¿no? Yo creo que de todas maneras hay que seguir incidiendo en la educación. Y una de las cosas que se deberían transformar, y creo que ningún gobierno ha avanzado en esto, más allá de las leyes, etcétera, que sí ha habido avances como la ley del racismo y toda forma de discriminación, una de las cosas que, por ejemplo, se debería cambiar
es cómo se enseña la historia en la currícula escolar. La currícula escolar nos enseña todavía una historia que está muy enfocada en las guerras, en los procesos de lucha, pero principalmente las guerras, en el reforzamiento de la nacionalidad, digamos, de la nacionalidad en relación a diferenciarte del otro que vendría a ser el extranjero. Y bueno, también reforzando mucho esta especie de mea culpa que tiene el país, que es desde los 500 años, nos han sometido, nos han violado, nos han explotado. Efectivamente, como el resto de América Latina, nuestra formación social, así hablando metafóricamente hablando, es hija de una violación, porque finalmente el encuentro entre los dos mundos, entre comillas, fue un encuentro violento, un encuentro que implicó genocidio y un encuentro que implicó también la subalternización y la explotación del otro, ¿no? Entonces, nuestra historia sigue un poco enfocada en esa manera de ver las cosas, ese imaginario militarista, ese imaginario guerrista, y yo creo que es una de las cosas que sigue potenciando esta idea que supuestamente nos diferenciaría, ¿no? Y también está presente este imaginario de casta, ¿no? En América Latina todavía sigue habiendo mucho culto a lo que sería el apellido, ¿no? El apellido, quién es mi ancestro, quién es mi abuelo, quién es mi tatarabuelo, ay, que yo vengo del linaje tal. Esa es una herencia efectivamente española, y bueno, en realidad ibérica, ¿no? Esa idea de la pureza de la sangre, de la realeza, de la nobleza, etcétera, que de alguna manera mantenemos en América Latina, y lo más extraño es que a veces es desde ambos lados, ¿no? A veces pareciera de que el que se cree blanco no se quiere mezclar, pero también hay un esencialismo étnico del que se cree indio o cholo, por ejemplo, que también lo ve, digamos, con ojeriza al supuestamente blanco, y aún mantenemos por eso espacios de socialización que siguen diferenciados. Si bien han habido avances donde se supone que ya no hay derecho de admisión en algunos en lugares, en locales, por la ley del racismo y toda forma de discriminación, de todas maneras seguimos manteniendo espacios separados entre nosotros, por ejemplo, barrios, escuelas, principalmente lugares de esparcimiento, socialización, bares, restaurantes, donde no nos mezclamos. La gente de la zona sur, por ejemplo, acá en Cochabamba, no creo que vaya al Mandarina Lunch, y no sé si los dejarían entrar, o si los dejan entrar tal vez, bueno, los miren un poco raro, pero también sucede lo mismo en locales, en el campo, en las zonas, entre comillas, más populares, en todo el país además, donde ya te ven un poco con cara de extranjero, entre comillas, y ya te miran un poco como ojeriza. Entonces, a veces en este país es fácil sentirse extraño, a pesar de que supuestamente estés en tu propio país. Y el racismo también boliviano tiene una fuerte dosis de xenofobia, ¿no? Hay mucha desconfianza al extranjero, porque también de alguna manera se nos refuerza permanentemente ese imaginario que está relacionado con nuestra lectura histórica, que es que el extranjero viene a saquear, viene a robar, viene a quitarte lo que es tuyo. Y bueno, entonces es una especie de racismo con mezcla de xenofobia la que un poco lo que sobresale en el país. Bueno, pero este capricho artístico, para decirlo así, de la melanina, en los colores, en lugar de alegrarnos para ver tanta variedad, genera ciertas afectaciones a la sociedad, ¿verdad? Algunas ya las has expresado, pero bueno, ¿qué significa mantenernos separados simplemente por unas percepciones de las personas, ¿no? En contra del otro? Sí, pues mientras nos mantengamos separados, ¿qué significa? Que nos vamos a enfrentar permanentemente al otro. O sea, mientras insistamos en ver al otro como otro, ¿qué significa? Que tarde o temprano, en un momento de crisis, obviamente también hay momentos de paz, donde hay cierta convivencia, cierta tolerancia, pero cuando hay momentos de crisis política, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Que ha habido una fuerte crisis política, como que se destapa esa idea de la otredad. Y cuando hay la crisis es cuando la otredad ya te empieza a violentar. Y cuando te empieza a violentar es cuando ya tendrías que estar dispuesto a decir, este es inferior, por lo tanto, no merece lo que yo tengo, o lo mato, o que trabaje para mí, pero no puedo considerarlo mi igual. Entonces, afloran estas cosas. Y yo creo que esta última crisis que ha acontecido en el país ha demostrado de que, efectivamente,
a pesar de que se intentaron hacer transformaciones estructurales desde la Revolución del 52 para adelante para cambiar esta situación, lo que verdaderamente, tosudamente perdura sigue siendo la mentalidad. O sea, es impresionante cómo en este último tiempo han aflorado actitudes racistas que se supone que ya habíamos superado o que ya habíamos intentado superar, pero no había sido tan así. Entonces quiere decir que en el fondo nomás debe seguir en lo hondo de nuestra conciencia colectiva el racismo. Hay un tema, ¿no?, que me interesa. Normalmente cuando nos confrontamos o enfrentamos al otro, por detrás psicológicamente nos dicen que hay cierta inseguridad, ¿verdad? Inseguridad, debilidad, poca autoestima personal, etcétera, etcétera. ¿Se podría un poco transportar esta sensación individual, lo que sucede entre las personas, a un fenómeno de tipo social? Por ejemplo, ¿se podría decir que el racismo es también resultado de estas inseguridades grupal, social, una cierta, no solamente inseguridad, sino inmadurez social? Sí, y además efectivamente el racismo aflora siempre en tiempos de crisis, así cuando, o sea, no es que desaparezca, pero en tiempos de crisis el racismo siempre termina aflorando como uno de los síntomas más preocupantes de una crisis. En la misma Europa ha sucedido lo mismo, ¿no? Han entrado en una fuerte crisis económica los últimos años, principalmente en la primera década del 2000, ¿no? Han estado en una fuerte crisis económica, y es ahí donde, por ejemplo, aflora la xenofobia en Europa, ¿no? Y el miedo al extranjero. Entonces ahí el racismo contra el latino muy fuerte, contra el africano muy fuerte, y también aflora este nuevo racismo contra lo que sería lo musulmán, ¿no? A partir de todos, bueno, los problemas geopolíticos que hay en el orbe, y es ahí cuando el otro nuevamente te empieza a incomodar, se vuelve tu enemigo. Entonces en momentos de crisis donde termina aflorando, pero eso no significa que no esté latente. Lo sorprendente es que en todo el mundo el racismo parece que es algo que todavía no se ha superado, no solamente es América Latina, ¿no?, sino es algo que de cuando en cuando vuelve a brotar en todo el mundo. Y un poco ya lo has planteado, ¿no? Particularmente en momentos históricos claramente definidos, pero del color de la piel al paradigma despectivo del quién tiene que estar arriba y quién tiene que estar abajo, el trecho es muy breve, ¿no? Exacto, o sea, el asunto del racismo es que se asume, primero, el origen étnico de una determinada persona, el origen étnico o de una colectividad, y segundo, ese origen étnico se lo relaciona con ciertos fenotipos físicos, ¿no? Color de piel, rasgos faciales, bueno, tamaño, contextura, pero principalmente es el tema, ¿no?, del color de la piel. Y es a partir de eso que se estigmatiza algo tan superficial como el color de la piel o como ciertos rasgos físicos y se lo relaciona con ciertos roles, ¿no? Entonces, ahí es cuando se ve, por ejemplo, cómo todavía tenemos insertado en la cabeza de que el indígena, por ejemplo, o el cholo, es automáticamente asumido como fuerza de trabajo, como no va a ser trabajadora del hogar o va a ser un siervo. Nos ha costado mucho como país, por ejemplo, y todavía creo que nos sigue costando el hecho de que también el indígena ya haya accedido a los cargos públicos, ¿no? Más allá de si lo han hecho bien o no, eso ya en realidad la persona que no es racista juzga a los gobiernos por los hechos, no por el color de la piel de los gobernantes, ¿no? Porque también hay una especie a veces de racismo volcado en ese sentido, que a mí ya paternalista, que por decir, no, que porque es indígena nuestra gobernante, lo tenemos que aguantar cualquier cosa. Eso también es una forma de racismo, porque como sabemos que no existen las razas, en realidad, si vas a hablar de una persona, si vas a opinar sobre las características de una persona, que sea pues por sus acciones, que sea por lo que hace, por lo que es como individuo, no por el color de piel. Pero de todas maneras en América Latina todavía tenemos muy metida este tema de relacionar ciertos roles con colores de piel, con orígenes étnicos. Hay una serie de estigmas tanto del blanco como del indio, como del negro,
Los estigmas sobre el negro, por ejemplo, son muy comunes, que son ardientes, que bailan bien, que son siempre alegres. Son todos estigmas, ¿no? Porque finalmente, si algo hemos aprendido al descubrir que no existen razas, es que en realidad los individuos siempre son un mundo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros es un individuo, es un individuo único. Y tendríamos que aprender a conocernos así, sin ya estereotipar a partir de una supuesta raza, un supuesto origen étnico o el mismo sexo, ¿no? Porque una cosa que también está ligada al racismo es el sexismo, ¿no? Igual las mujeres también hemos sido históricamente subalternizadas y también por eso se nos ha atribuido una serie de características que supuestamente, innatamente tendríamos, cuando no necesariamente es así. En el fondo nomás es una construcción social que de alguna manera nos pone en un lugar en el orden social. Y bueno, Rocío, hemos hablado de educación, hemos hablado de una otra forma de enfocar los procesos históricos como una posible solución, no solución, sino una posible, digamos, superación de este problema del racismo. Algo más para cómo romper esta mentalidad, este sentimiento, que al final se transforma a veces en odio, ¿no? Sí, yo creo que también una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es de una vez empezar a mezclarnos. Ya deberían acabarse estos espacios de socialización o barrios o colegios o escuelas o demás donde hay una especie de endogamia permanente, donde se mezclan siempre las mismas familias, los mismos apellidos, las mismas personas de ambos lados. Yo creo que de una vez en Bolivia tenemos que aprender a mezclarnos, tenemos que aprender a construir espacios mucho más plurales, donde podamos convivir toda la diversidad que representa efectivamente este país, porque este país es un país diverso culturalmente, y no solamente hablamos de lo quechua, lo aymara, hay una serie de etnias que de alguna manera también son olvidadas por el Estado, que bueno, en el oriente, en la parte norte amazónica, etcétera, y bueno, somos sumamente diversos. Entonces, a medida de que vayamos construyendo y consolidando espacios donde nos mezclemos más y donde también aprendamos a aceptar al extranjero, porque una de las taras en Bolivia es esa, ¿no? O sea, pucha, hay una poca migración, nunca ha sido un país donde haya recibido harta migración, pero ahora hay migración de caboverdianos, de brasileros, y el mismo boliviano ya se siente un poco a la defensiva, cuando en otros países la migración es algo absolutamente normal. Entonces yo creo que hay que construir espacios abiertos, plurales, donde nos mezclemos de una vez los bolivianos, nos mezclemos en nuestra diversidad y nos aceptemos en la igualdad, en el sentido de que en el fondo nomás pues todos somos el mismo animal, el Homo sapiens. Bueno, hablando de la ley 045, bueno, tú decías que a partir de esa ley han habido ciertos avances. Sin embargo, digamos, una pregunta un poco así, quizás de duda, ¿no? Esta ley sigue vigente, pero ¿la supimos aplicar correctamente? Bueno, yo creo que sucede con lo mismo como con todas las leyes en Bolivia. En Bolivia adolecemos de un fenómeno que se llama fetichismo legalista, ¿no? Tenemos leyes, pero para todo, y además generalmente siempre nos hemos caracterizado por tener leyes bastante avanzadas, comparado con otros países de América Latina, leyes muy avanzadas, muy interesantes, que se han construido en base además a los adelantos de otros países, y una de estas es esta ley. Pero el fetichismo legalista, ¿qué implica? Que leyes para todo, ley para esto, ley para lo otro, pero el problema es que se terminan quedando en la letra muerta. Y eso sucede con casi todas las leyes, hasta con la misma Constitución. Muchos son los gobiernos, muchas veces han sido los primeros en violar la misma Constitución, entonces peor los ciudadanos. Entonces a veces tenemos la ley, pero otra cosa muy diferente es la práctica y el cumplimiento de esa ley. Como otras leyes, lo que le falta a esta ley del racismo contra el racismo y toda forma de discriminación es que verdaderamente se asegure el cumplimiento de esta ley. Yo creo que sí, igual es una ventaja tener esta ley, porque eso significa que cualquier persona que se sienta agredida por racismo pueda recurrir. Pero los mecanismos para el cumplimiento, bueno, siguen llenos de burocracia, siguen llenos de pura letra, nada de práctica.
Y bueno, eso es algo que, como ya te decía, sucede con todas las leyes. Esta ley no va a ser la excepción, pero de todas formas sí es una oportunidad política de que esté la ley para que el que la necesite la pueda usar, y bueno, ojalá que a su favor. Ojalá que no mucha burocracia, pero bueno, eso también es otra característica del Estado boliviano. Para terminar, Rocío, ¿algún comentario final? Bueno, yo solamente quiero hacer este reforzamiento, ¿no? Recordar a los televidentes, a los ciudadanos, que no nos olvidemos que somos el mismo animal. Entonces, la próxima vez que alguien quiera mirar menos a otras personas porque usan pollera o que las quieran expulsar, por ejemplo, de los espacios públicos, como ha ocurrido hace poco, o la próxima vez que ya también a un extranjero lo quieran mirar menos o lo quieran discriminar, nos acordaremos de esto simple. No importa si usa trenza, si usa pollera, si usa falda, si usa corbata, si usa pantalón, si es azul, si es verde, si es rojo, si es amarillo o lo que sea. Todos somos el mismo animal, todos somos el Homo sapiens. Yo creo que es de una vez buen momento para que se nos meta eso en la cabeza, de construyendo también, bueno, pero mucho tiempo de un supuesto conocimiento que nos han metido hasta en la médula, porque hubo un momento que hasta la ciencia justificaba el racismo. Ahora científicamente está comprobado que somos el mismo animal y es hora que se nos vaya metiendo eso en la cabeza. Muchísimas gracias, Rocío. Está bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la doctora Rocío Extremadoiro Rioja. Ella es docente investigadora en ciencias sociales. Hablamos de racismo. El racismo tiende a dividir, marginar, segregar. En este sentido, para una sociedad difícilmente el racismo es sinérgico, es decir, va a incrementar la suma de esfuerzos más allá de una suma simple. Por lo tanto, tiene sus costos para la sociedad y la economía de un país. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.